buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Atrévete en Sábados de Diálogos. Empezamos el año con este formato, con este podcast de YouTube en Atrévete de Sábados de Diálogos, perdón. Y pues hoy tenemos a una invitada, una amiga, una invitada muy especial, Marina Verástegui. ¿Qué tal, Marina? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz. La verdad es que Qué estoy bueno, qué muy bueno. contenta. Gracias por la invitación, gracias por este tiempo. Te agradezco demasiado. Y pues a darle, A aquí darle. estamos. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar del camino de fe, de cómo Dios te ha marcado tu vida, pero todo por el inicio. ¿Quién es Marina Verástegui? ¿Qué estudia? ¿Qué hace? ¿Cómo? Y ya luego, pues, entramos en cómo llegó al conocimiento de Dios y cuándo fue su conversión. Y pues, para, para todos nuestros seguidores, que vea que la juventud, pues, todavía puede seguir a nuestro Señor. Sí, claro, aquí estamos. Pues mira, para empezar, pues soy abogada, tengo 33 años. Pues soy hija de familia, vivo todavía actualmente con mi mamá, mis hermanos, tengo mucha comunión con ellos. Mi papá pues ya falleció, pero pues vive en mi corazón, ¿no? Pues trabajo para gobierno, Ok. en un área algo difícil. Trabajo en ¿qué te diré? Pues trabajamos para autoridad, ¿verdad? Y llevamos los procedimientos de los sentenciados. Ok. Es el área penal El de... área penal de todo Nuevo León, ahí estamos viendo todas las personas que ya están sentenciadas, pues ya les damos seguimiento a su trámite. Y pues generalmente, actualmente, pues tengo como 6, 7 años en un movimiento católico y de ahí ha surgido no solamente eso, sino que también he ido encontrando a más personas en las cuales Dios me ha dado la oportunidad de conocer y pues híjole, ha sido grandísimo, ¿sí? Sí. Realmente te mentiría si desde pequeña lo conozco, o sea, si desde pequeña sigo a Dios, la verdad es de que como todos, ¿no? De que hay un Dios, yo creo que mi mamá me inculcó los valores básicos, tanto de la iglesia como pues de toda familia, pero en sí no tengo mucho de conocerlo. De chiquita, Ajá. iban a misa, o sea, era una familia que regularmente iba a misa Ujú. o era nada más para Era, ocasiones especiales. sí, la verdad es que eran ocasiones especiales. Mi papá pues siempre fue un hombre muy trabajador. Ok, Realmente siempre fue un hombre muy trabajador. Entonces en ese entonces pues yo no vivía aquí en Monterrey, vivía en Monclova, Coahuila. Soy de aquí, pero mi papá en ese entonces trabajaba en una empresa que se llama Altos Hornos. Creo que ok. todavía sigue siendo Sí, sí, activa. sí. Pero sus roles de trabajo eran muy diversos, o sea, a veces trabajaba, como lo dicen, a veces en la mañana, otras veces en las tardes y por semana a veces en las noches. Entonces realmente, pues no, las veces que las pasaba con nosotros, pues obviamente era genial. Pero pues así con regularidad de que los domingos, como se acostumbra a ir, de que todos en familia, que la verdad es algo muy hermoso, Ah, pues no me tocó de chiquita, ¿verdad? Y pues mi mamá, madre de familia de 5 hijos, 5 hijos. 5 hijos. Ahorita pasamos a eso. Sí, es un tema muy extenso, ¿eh? Pero sí, yo no te puedo decir que me faltaron muchas cosas. Al contrario, mi mamá siempre y mi papá siempre trataron de cubrir todas esas necesidades, pues de siempre estar al pendiente de nosotros porque, como te digo, somos 5. Hay familias más grandes, pero pues nosotros éramos 5 y siempre yo recuerdo que siempre estaban al pie del cañón con nosotros, y pues hasta siempre, o sea, O sea, viste una infancia, una adolescencia, pues relativamente pues, bien, estable, de familia. sí. eh, Gracias a Dios, pues no tuvieron pues las carencias que Pues las las normales normales, de toda familia, sí, los sub y baja de las familias. sí, gracias a Dios, o sea,
yo creo que mi papá y mi mamá también, o sea, desde cada uno de sus roles, pues trataban de que nunca nos hiciera falta nada, ¿verdad? A lo mejor si ahorita nos ponemos a analizar o si yo me pongo y me siento, digo, bueno, a lo mejor me faltó ese lado católico Sí, ok. que, que no es lo mismo que ahora estoy viviendo, ¿sí? O sea, mi mamá a lo mejor sí nos llevaba a los rosarios, de que ándale el catecismo, sí, mi papá de vez en cuando nos llevaban a la iglesia, pero no con tanta frecuencia como ahora suelo hacerlo. O sea, ya es un poquito distinto y aparte yo creo que pues la cuestión de conciencia, al final de cuentas, no, hoy lo disfruto muchísimo, esa madurez es distinta, o sea, Sí, yo, o sea, el perdón, yo lo veo que el- las etapas, como ujú, en la Sagrada Escritura, pues algunos trabajadores fueron en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche. O sea, ujú, Dios tiene los momentos sí, para invitar y para servir, y la paga será la misma. exacto, Eh, y hay que estar agradecidos por ello, no por el hecho de que yo le he estado sirviendo al Señor más de 20 años y tú nomás 10 o sí, 5. La recompensa es la misma porque Dios así lo quiere, y como dice esa parábola, ujú, pues que le dijo el administrador, yo hago con mi dinero lo que yo quiera. claro, Eh, y en eso estamos, o sea, estamos al servicio de Dios. Tuviste esa etapa, pero a lo que me platicas, no con esa intensidad que lo estás viendo sí, ahorita, pero tuviste las bases. O sea, sí, tuviste las bases de rosarios, de ir a misa, sí, de lo estar normal, pues relativamente cerca de Dios, y sabías quién era sí. Dios. Sí, 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 definitivamente es lo que te digo, mi mamá, yo sí recuerdo que hasta típico, ¿no? Los rosarios de casa que iban Sí, las claro. vecinas, entonces a mí me encantaba, pero bueno, en ese entonces pues no le daba tanta importancia, o sea, no es de que no le daba tanta importancia, no conocía a ciencia cierta lo valioso que es el rezar el rosario. La verdad lo hacías por inercia y por seguir esos patrones o sea, que era muy bonito que se reunieran en tu casa y tú ir a las casas de las demás vecinas Sí, claro. y compartir el pan después de, pero en sí ahora, que ya tengo un poquito más de formación, digo, wow, o sea, y que, como dicen, que arma tan poderosa siempre estar rezando el rosario, el traerlo contigo, yo me siento muy segura, la verdad, o sea, el siempre sentirme acompañada de la Virgen, o sea, y siempre estar en contacto, o sea, directo en ese sentido de que, pues en todo momento, ¿no? De cuando te sientes triste, cuando estás feliz, cuando siempre, ¿no? Sabes que ahí está. Y es muy bonito ahora, yo siento, y es lo que te digo, el tema de conciencia, pues ya lo aprecias todavía mucho más. Y pues dices tú, qué maravilloso. Sí, y vas viendo tu pasado y dices, pues esto me formó para que en el momento en que Dios pues me atrapó, tuve Sí, mi experiencia, mi querigma, pues el haber participado en esos rosarios, el haber participado en esas misas de familia que tal vez no eran tan seguidas, pero estaban presentes. acercándote Sí. inconscientemente a Dios. Y bueno, estuviste en Coahuila y o sea, ¿en qué momento o Ah, sea, cómo estuvo ahí el traspaso? ¿Te pasaste, o sea, de Monclova para a acá. Monterrey, y de luego de Monterrey a Monclova? Pues mira, mi papá, tengo entendido que antes de yo nacer, yo creo que unos 10 años antes de nacer, creo, no estoy muy segura, este, pero él ya tenía trabajo allá. Entonces mi mamá lo que hacía cuando ya estaba pronto a nacer cualquiera de nosotros, nuestros hermanos, bueno, mis hermanos o así, pues toda la familia estaba aquí en Monterrey, entonces ella se venía aquí a pasar, no sé, la cuarentena con mi abuela y pues así. Entonces, así viví en Monclova hasta los 12 años. De hecho, terminé la primaria,
tengo muchos amigos de la primaria, En que Monclova. todavía, sí, que todavía en Monclova, que todavía los aprecio, a veces los frecuento y si no, pues ahora las redes sociales son geniales, ¿no? Pasa que en ese entonces, ya cuando yo terminaba los últimos 6 meses de primaria, pues mi papá en ese entonces la empresa donde él trabajaba, pues da la casualidad que ya estaba en quiebra, o sea, iba como que en quiebra, no mal situación. No me sé muy bien la historia, pero recuerdo que mi papá creo que perdió su trabajo a inicios Ok. de enero, o sea, como en estas fechas. Pero fíjate que ahora que lo pienso y que estoy más grande, pues dices tú, la conciencia, ¿no? Pero en ese entonces yo recuerdo que mi papá y mi mamá jamás nos hicieron ver esa situación. O Sí, sea, sí. yo creo que como parejas ellos sabían de que qué vamos a hacer, o sea, tenemos 5 hijos, ya para ese entonces Y dos tu de mis mamá hermanos, era ama de casa, me imagino. sí, ya mi papá como que sí, nunca era de esos hombres de que mejor en la casa, ¿no? Y mi mamá pues al final de cuentas pues éramos muchos, ¿no? Entonces, ya 2 hermanos, los mayores, ya estaban aquí en Monterrey estudiando, con familiares así, pero esos 6 meses que realmente ahí yo puedo decirte que obviamente la labor de mi mamá y de mi papá fueron muy buena, pero yo creo que Dios nunca nos desamparó, Sí, no. definitivamente. O O sea, sea, ahora lo luego ves, entiendo y lo veo y sé perfectamente que Dios siempre estuvo ahí. ves las obras de Dios al Sí, momento de pasar de cuando más difícil está la situación, más sí. está en Dios. Recuerdo también, pues mi papá también en su momento, Ujú, también en los 90s, que perdió también el trabajo. ujú. Y en ese momento también mi mamá entró como peregrina de la Virgen de Schoenstatt. Y Qué bonito. cómo, ya viendo el pasado, cómo ves que Dios siempre estuvo ahí. O sea, en Sí, las dificultades también, en nuestro caso, mis papás tampoco decían, hoy ya no hay dinero o hay que ahorrar. O sea, el amor de pareja y el amor hacia los hijos, sí. pues surgió. Y más aún de esa confianza en Dios, que me imagino que también pudieran haber tenido tus papás. Y se regresaron entonces a Monterrey y Sí, aquí empezaron pues una nueva etapa y desde cero. desde cero. Sí, desde cero. Pues yo creo que trataban de mantenernos, o sea, es lo que te digo, ni me di cuenta, yo no recuerdo que hubiese carencias, yo creo que hasta veía a mi papá, él siempre nos asaba pollos, entonces, o carne, entonces la vida continuaba, el rol Sí, continuaba normal. Ya fue cuando hasta Monterrey de buenas a primera, de hecho yo ya iba a empezar, ya estaba inscrita en la secundaria y todo, allá en Monclova, y fue la situación de que nos venimos de un día para otro. Yo no sé cómo mi mamá le hizo, y sacó las fuerzas de donde pudo, porque de repente ya todo estaba empacado. Entonces, de un día para otro ni siquiera me despedí de nadie, o sea, más que las vecinas ahí con las que jugaba, que ahí les mando saludos siempre. Pero ya de un día para otro, ya estábamos aquí en Monterrey, de cero. de cero. O sea, mi papá yo creo que, pues no te puedo decir que traíamos gran cantidad porque pues fueron 6 meses sin que él trabajara. Entonces, poquito a poquito, pues el dinero se va gastando, ¿no? Sabes que eso, pues, la manutención y todo lo demás, y gastos diarios de la casa, pues se fueron acabando. Llegamos de cero y pues sí recuerdo que mi papá le pegó muy fuerte, o sea, de tantos años Sí, trabajar el estrés. y el estrés y el siempre ser el hombre fuerte, grande de la casa y ahorita empezar de cero y el conseguir trabajo. Ahí también yo te puedo decir que el amor de familia, o sea, de mis tíos, mis tías, que siempre estuvieron apoyando. Bueno, yo en ese entonces veía que apoyaban mucho a mi mamá. Pero es lo que te digo, a lo mejor yo estaba muy pequeña que no me daba cuenta de muchas cosas, ¿verdad? A lo mejor también por parte de mi papá, no sé. O sea, pues yo me enfocaba, como ellos me decían en ese entonces, enfócate en el estudio y Sí, que es ellos tu hacían. obligación hasta ahorita. Tú enfócate en el Exactamente. estudio y cómo Sí, el amor que sentías en ese sí, momento fue lo que te hizo ver y te hizo estar con tu familia sí. y
podría decirse que superar, tal vez inconscientemente porque no sabías qué tan complicado era la situación, ir paso a paso, o sea, en una nueva vida en Monterrey, estando aquí en Monterrey, en qué momento tú viste también que si se acercaron o no se acercaron más o menos a Dios, o era el mismo rol que en ese que en momento. Monclova. Fíjate que yo creo que pues sí fuera un tiempo difícil. Siento que fueron tiempos difíciles. Mi mamá como quiera, ella nos platican, o a veces que platico yo con ella, me dice, es que yo confiaba mucho en Dios, pero había momentos en los que, híjole, se veía, se venía la bola encima, ¿no? Y ustedes crecían y más necesidades, y es lo que te digo, mis dos hermanos mayores ya estaban aquí estudiando la facultad, este, entonces yo creo que mi mamá, no quiero decir que mi papá no, pero pues él estaba más que nada trabajando. Yo hablo más en este momento por mi mamá porque pues siempre estuve con ella y desde casa, ¿no? Pero yo creo que la fe de mi mamá, el hecho de decir de que, oye, tengo que sacar adelante a mis hijos, y yo sí me acuerdo que yo sí veía a mi mamá rezando o platicando con Dios, sus momentos, no de soledad, pero sí momentos de reflexión, Sí, claro. que ahora yo lo entiendo que eran de reflexión. En ese momento yo decía, mi mamá pues está ida, ¿no? O está pensando. Pero ya después ella me confesaba de que, no, pues es que yo tenía que hablar con Dios y decir, pues ayúdame. Y yo creo que qué bonito, porque a veces nosotros no hacemos eso, ¿no? Bueno, yo hablo por mí, a veces nos Si creemos. nos creemos autosuficientes, que no Sí, necesitamos a Dios, o que Dios haga lo que nosotros ándale. queramos, y cómo es, pues, refugiarse en Dios, o sea, cómo tu Sí, mamá lo dejaba todo en Dios, obviamente sin quedarse sentada. sí, no. No, mi mamá, yo recuerdo que en ese entonces, como pudo, pues trataba de vender cosas o se iba con mis tías, o sea, veía la manera de cómo apoyar a mi papá. Ahí sí yo te puedo decir que también es algo súper bonito su matrimonio, o sea, de que al final de cuentas, y es algo muy bello, de que pues se apoyaban mutuamente, Sí, desde qué bueno. su trinchera, lo que tú quieras, que obviamente no todo matrimonio te puedo decir que es el excelente, Sí, pero no todos trataban. tienen sus, o sea, somos, Sí, aun y cuando al, a los ojos de Dios, en el sacramento del matrimonio somos una persona, ajá, pero pues sí son caracteres diferentes, son sí, mentalidades a veces diferentes, y es compaginar, y es necesario contar con ese amor y el amor de Dios en casa sí, para poder superar todas las adversidades. Yo he visto también, o sea, que en estos tiempos cualquier dificultad en el matrimonio pues lo destruye, pero porque no sí, está cimentado en el amor de Dios, porque entra el egoísmo, entra el, pues, si no funciona me divorcio, o sea, sí, y es lo que tenían nuestros papás, que era que se casaban con ese amor y con el amor de toda la vida. Y ahorita sí, es, pues, hasta que dure o hasta que lo aguante, y sacando a Dios del hogar, que eso es lo que sí. nos está afectando mucho, en la violencia del, del país, del mundo, esa falta de amor y esa empatía al hermano, y esa solidez en la familia. Sí, yo creo que son muchos factores y es muy, pues mira, no me atrevería a hablar muchísimo del matrimonio porque no me he casado. A mi edad ahorita no me he casado. No es de que no lo tenga en mente, espero en Dios que algún día sí. Formar una familia también es un deseo muy grande que tengo, que espero en Dios, y obviamente estoy esperando los tiempos de Él, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero sí te puedo llegar a decir que sí, ahorita como que siento que pues ya ese empoderamiento de la mujer, o sea, al final de cuentas la mujer antes era más en el hogar, dependía más del hombre, y ahorita ya vemos que los roles de mujer pues cambian, ¿no? Ahorita ya muchos trabajamos,
no es de que seamos autosuficientes, pero sí nos damos nuestros lujos, o sea, ya no dependemos de. Sí. Entonces siento que a veces ese tipo de circunstancias pueden llegar, este, pues a tener esa dificultad en el matrimonio, ¿no? Y sobre todo lo que tú dices, o sea, al final de cuentas es tener a Dios siempre en el hogar, ¿sí? Tanto la familia, por ejemplo, en mi casa, pues somos muchos hermanos, pero al final de cuentas la que asiste más a misa soy yo. Sí, o Entonces, sea, y cómo la dificultad de hacer entender, podría decir, a tus hermanos de por qué vas tanto a misa. sí, de hecho, ahí te voy a hacer un speech, bueno, un breve, porque una vez, mi mamá me confesó, yo no sé qué estaba haciendo, me iba a ir a un retiro, entonces mi mamá me confesó, creo que yo estaba, no sé, abrochándome unos guaraches o un tenis, no sé. Entonces a mí se me hizo muy fácil preguntarle de que tú te imaginabas que yo iba a andar En en esto. retiros en esto. Y la verdad mi mamá fue muy sincera, que siempre lo ha sido, y con todo el amor me dijo, de todos mis hijos, no, jamás pensé que fueras tú. Suena muy chistoso en su momento, obviamente no me duele, me dio mucha risa porque yo dije, pues qué, ¿verdad? ¿Cómo me veías, mamá? Sí, ¿cómo me veías? ¿Y eres la única mujer? No, Ah, ok. no, tengo una hermana mayor, que también ella, luego de que vimos un retiro, también ella empezó por a seguir esos pasos, pero ya ahorita el trabajo, pues sí, se le ha Ya lo. dificultado un poquito más, ¿no? Entonces sí, mi mamá me dijo, pero fíjate algo bien hermoso que además me dijo, es que yo le pedí mucho a Dios que mis hijos se acercaran más a la iglesia. Como los Sí, rezos de una madre son sí, tan poderosos. sí. Ahí tenemos no recuerdo el nombre, pero pues la mamá de San Agustín, Ah, ya. eh, pues él llegó a ser santo por los rezos de su Sí, mamá. O sea, el amor eh, el corazón de una madre, sí. pues llega a ablandar, podría decir, o arrancar peticiones y milagros a nuestro Señor. Ya vemos, Definitivamente. pues el primer milagro lo hizo gracias a su mamá, Sí. incluso cuando él decía que no, que todavía no, Que no era su hora. que no era su hora, pero como toda mamá, pues no le hizo caso, o sea, le dijo, ok, hijo, pero pues, Yo digo, yo digo, este, y el refugio de tu mamá, o sea, y María, nuestra Madre del Cielo, Ay, qué lindo. es algo muy divino y es algo que nos debe de enorgullecer de tener a una mamá. Sí, Y si tu mamá terrenal rezó tanto y se le concedió, o sea, para todos nosotros es de, oye, hay que rezar sí. por nuestras mamás también. Sí, no, la verdad es de que no quiero dejar en fuera a mi papá, pero Sí, claro. realmente porque forma parte muy importante de mi vida. Pero mi mamá, la verdad es de que, híjole, yo siempre digo, híjole, mi mamá Es mi mamá. es mi mamá, que la amo demasiado y trato de siempre demostrárselo. Pero sí me quedó muy grabado esas palabras, pero sí me dijo, yo pensé que iba a ser alguno otro de mis hijos, no tú. A lo mejor yo creo que por el tema de ser abogada, a lo mejor por el tema de mi trabajo que es un poquito Sí, es más muy difícil, fuerte sí, y ahorita vamos a ese trabajo de cómo sí. compaginas tu fe con ese trabajo tan Pues sí difícil. está difícil, déjame decirte, pero no, mira, bueno, terminando eso, pues sí, yo sí me quedé, jamás me ha dicho el por qué pensó de esa manera, Ujú. pero solamente me dijo, pues gracias, ¿no? O sea, qué bueno que, viviste ese encuentro con él. Ella dice que también, de hecho ella una vez me cuenta de que también vivió un encuentro parecido, entonces ella compartía conmigo, decía,
es que yo sé lo que sientes, es algo muy bonito, es un sueño, estás enamorada. Y yo, sí, mamá, sí. Entonces como que ahí fue mucha empatía entre ella y yo, que incluso cuando yo me iba de retiros hasta me hacía lunch y todo, y lo sigue haciendo. Entonces, pero sí recuerdo esas palabras que, híjole, siempre se me van a quedar marcadísimas en el decir de que yo les recé mucho a Dios. Qué bueno, y para que todos veamos que Sí, los rezos de una madre son muy van efectivos, directito al van cielo. directito al cielo. Sí, Y, y bueno, pasas, o sea, tu adolescencia, secundaria, sí. preparatoria, carrera, ¿cómo fue ahí tu relación con Dios? De, En todo puede ese decir, tiempo. desde secundaria hasta que pues llegaste a ese encuentro. Fíjate que fue lo normal, o sea, viví como te decía en Monclova, pues nada más conocía las bases, ¿no? Sí. Y como todo mundo dice, soy católico porque mis papás son católicos, ¿no? Entonces, pero siempre me ha gustado mucho pues el estar unida a Dios de esta manera, ¿no? Pero fíjate que igual, sucedía lo mismo, mi papá al final de cuentas tenía otro trabajo, pero era lo mismo que cuando era en Monclova, ¿verdad? Que eran sus turnos rotativos. Mi mamá de vez en cuando sí, no todos los domingos, pero de vez en cuando sí íbamos seguido un poquito más a la iglesia. El rezar el rosario también no lo hacíamos tan seguido. Yo creo que ahora es un poquito más. Ok. Este, Dios pues lo sigue conociendo pues lo normal, ¿no? De que, Dios está, como te dicen de niño, de que Dios está en el cielo y te ve y cosas así, ¿no? Este, pasó la prepa, también yo creo que disfruté mucho todas las etapas de mi vida. Siempre, fíjate que es algo muy curioso, yo creo que siempre, y es lo que decimos, Dios siempre te está llamando, ¿no? Sí. Por alguna Nosotros, ocasión, siempre me invitaban de que a la iglesia, iba, pero es lo que te digo, o sea, iba y lo hacía de que, sí, me gustó, qué bueno, y continuaba con mi vida. Sí, era lo normal. Y pasa, yo creo que hasta la facultad, ¿qué te diré? Pues yo seguía estudiando, en ese entonces empecé a hacer como que prácticas, donde ahora estoy trabajando. Entonces, pues yo siempre de que me iba a las prácticas en las mañanas, tipo, a veces salía, era una chica deportista en ese entonces, salía, me iba al gimnasio, según yo, y luego me iba a la facultad. Entonces, realmente mi día a día era de que salía a las 10 de la noche de la facultad, llegaba muerta, rendida a mi casa, o entonces, sea, eras de 8 de la mañana a 10 de la sí, noche, o sea, no había tiempo ni para pensar más cosas. sí, la verdad es que sí. Pero fíjate qué pasa, que había algo en mí, que yo hacía muchas actividades, pero siempre había un momento de reflexión o siempre quería hacer algo más. O sea, el decir de que, ok, ya hice esto, ¿qué sigue? Ok. Ya hice esto otro, ¿qué sigue? O sea, siempre como que me ponía entre retos, actividades, cosas así. Y te voy a ser bien sincera, yo creo que era feliz, Ujú. pero era como que una felicidad momentánea, ¿sabes? O sea, en eso, o sea, la paz ingenua o crisis existencial, en algún momento nos dijo un padre, Ujú. o sea, ¿estás en paz ingenua o crisis existencial? La paz ingenua es, pues sí soy feliz, o sea, como tú estabas diciendo, sí Ujú. soy feliz, sí me puedo pasar días de fiestas, siento que soy Ándale. feliz, pero inconscientemente tienes algo que te hace falta. Sí, Sientes, oye, es que vivo, estoy haciendo lo que me gusta, estoy bien en mi trabajo, en mi escuela, pero me hace falta algo. Y todos sí. buscamos algo exterior. Y, y en algún momento también en una plática nos comentaron, es que ese vacío siempre es Ándale. Dios, Sí. siempre es Dios ese vacío, pero hay gente que lo llena con otras cosas. Sí. Gracias a Dios
y gracias a la oración de nuestras familias y de todos los que nos están escuchando, gracias a alguien que está pidiendo por ti, ese vacío nos llenó con Dios, o sea, nos llenó con Dios. No sé si has escuchado la canción de la hermana Glenda, ¿Cuál? que no me acuerdo la verdad cómo se llama, pero inicia que es una pareja, Ya. que la pareja está, el novio le dice a la novia, tú y yo nos queremos mucho, pero siempre habrá un vacío, un hueco en el corazón que Sí, solo Dios puede llenar. definitivamente. O Sí, sea, o tú sea, sentías algo así. sí, definitivamente. O sea, ya iba tomando más conciencia, ya iba creciendo. Y es lo que te digo, sí, fiestas, reuniones, tanto laborales, como en el sentido de la facultad, sí. Y siempre buscaba algo que hacer. Sí, yo creo que en ese entonces no me estaba quieta, no era de que estar en mi casa. Sí, disfruto mucho estar a veces en mi casa sin hacer nada o limpiando. Hay otros momentos de soledad que ahora también disfruto, pero en ese entonces yo me acuerdo que siempre quería estar haciendo algo. O sea, viernes ya era de irme, no sé, ir a Te cenar. quemaba tu casa. Sí, sí, pobre de mi mamá y de mi papá. Pero sí, yo sí te puedo asegurar que sí era feliz, pero sí me levantaba al día siguiente y era de que, bueno, ¿qué sigue? O sea, no sentía esa plenitud, Sí, o ¿sabes? sea, ya me divertí ayer, pero ¿qué Sí, sigue ahora? sí, y inconscientemente yo decía, bueno, pues ahora voy a hacer esto. Y volví a pasar lo mismo, como que siempre era un círculo vicioso. Y así se me pasó tiempo hasta que un día, fíjate, fue algo muy curioso y ¿Cómo estuvo? fíjate que como Dios es tan sabio y tan bueno y así, pues ya te había dicho que vivía en Monclova, ¿no? Sí. Entonces, pues da la casualidad que uno de mis amiguitos de Monclova, que le mando saludos, se llama Felipe, este chico se había venido a estudiar a Monterrey, Ok. junto con otros amigos, ¿verdad? Pero este chico precisamente se vino a estudiar a Monterrey. Mantuvimos la comunicación, redes sociales, benditas redes sociales que nos volvimos a contactar. Entonces, en una de esas, al paso del tiempo, no lo veía tan seguido, pero en una de esas, él me invita a un retiro. Y Ah, ok. me Al invita a mismo. un retiro. No, o sea, no pasa nada. Pero yo en ese entonces, pues yo creo que, pues no, o sea, como que no eran de mucho mi interés, ¿verdad? Aparte yo creo que, no tanto de mucho mi interés, yo creo que también me daba miedo, ¿sí? Pero el miedo Porque era inconsciente. sí, era O sea, inconsciente. ahora de que no quiero saber nada de Dios porque si me gusta, o No, sea, era fíjate que inconsciente. yo soy muy, lo que me gusta, ¿sí? O sea, pero no, era inconsciente, como decir, de que sí, después, o sea, sí, Ok. gracias por tu invitación después. Siempre le decía que sí, pobrecito, ¿verdad? 2, 3 ocasiones me dijo, hasta que en una de esas, no sé, la verdad es de que no estaba pasando por ninguna situación en particular. Solamente que él sí me decía el costo del retiro, entonces como que en ese entonces como que a mí yo Tenías prefería, otras sí, prioridades. vamos a ponerlo así. Entonces él me invita y me dice, pues esto. Incluso yo decía, pues qué tanta insistencia, ¿verdad? Ujú. Por lo mismo que al final de cuentas, pues esa flamita en el corazón todavía no estaba encendida del todo, ¿verdad? Entonces, va. Yo le dije, sí, está bien, vamos. Ah, bueno, mañana paso por ti para que te vayas a inscribir. No me dijo nada. Total, paso ahí una situación para inscribirme, que muy temprano y todo, haciendo fila y todo. Bueno, vamos a Sí. omitir eso. No por nada malo, sino que al final la cuestión central pues es el retiro, ¿no? O Sí, sea, o sea, la cuestión es de que fuiste al retiro. sí, y con todo o sea, con el miedo, porque al final de cuentas, pues miedo y no, ¿verdad? Pero a veces inconscientemente dices tú, pues, ¿qué me espera? Sí, ¿y qué tan abierto llevabas el corazón para ese retiro? O
cero expectativas. No sé. No, yo creo que cero expectativas, porque es lo que te digo, como él nunca me mencionó nada, nunca me dijo nada, nomás me dijo, vívelo, disfrútalo, lo que quieras hacer, llévate comida, o sea, Sí. lo sencillo, ¿no? Entonces, pues es lo que te digo, mi formación de chiquita, pues no había sido tanto estar en iglesias ni así. Aparte, como te Antes de comento, eso nunca, perdón, antes nunca habías estado en un grupo ni nada. no, Ok, no. No había estado más que el catecismo, ok, ¿verdad? sí. Pero no, nunca había estado en un grupo. Pero, ¿sabes? Porque también, ahora que lo pienso, como que allá en Monclova no se fomentaba mucho en ese entonces. O sea, yo no recuerdo que dijeran, ay, misa de niños. Como que, o Ok. apenas iba surgiendo, no sé, pero no recuerdo esa situación. O a lo mejor sí lo había y pues no estaba yo tan allegada, ¿verdad? Entonces, no te sabría decir a ciencia cierta. Sí. Entonces vivo el retiro, sí, con cero expectativas porque yo no sabía. Y pues al final de cuentas fui sola. Entonces quedas que no hay gente que le da miedo ir sola, ¿va? Pero la verdad es que yo no, porque pues yo hablo hasta con las piedras. Entonces, no, eso no, sino que pues sí, como que no sabía qué estaba enfrentando, nomás me dijo, vete preparada con tales instrumentos, tales cosas, ropa, esto, lo otro. Entonces, cuando yo ya estaba en el retiro, pues sí fue un momento de que, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero no para mal, No, sí, o sea, y sino como que de esas veces que te aterrizan y de que, ala, o sea, es, pones ahora sí pones los pies en la tierra que dices tú, ¿qué está ¿qué está pasando? pasando aquí? Sí, Todos vamos a nuestro primer retiro con esas expectativas de que qué hago aquí, qué está pasando. sí, La primer charla o el primer evento que hay en el retiro, pues como que lo tomas con reservas, pero te va abriendo el corazón, o sea, y, sí, y estar dispuesto porque sí hay muchos que van a que te retiros, cierras, que te sí, cierras y echaste tal vez a perder un valioso mensaje por ir, mm, por ir en sí, esa, bueno, a lo en esa mejor sí, situación. si me hubiera pasado, pues sí me hubiera Sí, claro. arrepentido, pero Sí, no, gracias a Dios no pasé, es gracias a como, Dios sí. empezaste bien. Sí, no es como cuando Pedro tira, tira la red y, un chorro de pescados, así me vine. Entonces, pero sí fue muy bonito. Realmente, a partir de ese día yo dije, es que yo quiero esto. O sea, yo regresé del retiro, pues llena de Dios, ¿no? Y ahí es donde yo dije, no en ese momento lo pensé después, pero ahí es donde yo al paso del tiempo me daba cuenta de que pues esta es mi llenadera, ¿no? Ya lo encontré. Es lo que este era el Sí, huequito que yo ese era el estaba amor de buscando. Dios que me faltaba. Entonces, Y fue hace esto fue en el 2015, 2015, tenías que tendría, ¿qué será? 25, no. Sí, 25, 26 andaba rondando, porque fue en Semana Santa precisamente. Ok. Y déjame decirte, en ese retiro, pues nada más es, ya sea Semana Santa o Pascua. Ahorita les vamos a decir que retiro, no se preocupen. Sí, al final, el spoiler. Bueno, pero yo también tan caprichosa, siempre he sido muy caprichosa con Dios, que no es bueno. Pero yo me acuerdo que decía, si no voy en Semana Santa, no voy. Entonces en ese retiro, pues, pues el cupo era limitado, ¿no? Entonces, pero yo hasta me puse. Y ya ves, Dios como que, Sí. pues Dios te atrapa, ¿verdad? Y es como que, ay, va la mía. Entonces, pues sí me fui en Semana Santa. Entonces yo creo que pues se juntaron muchos sentimientos, ¿no? Ahí realmente vi y viví una Semana Santa espectacular, o sea, porque lo que te digo, al final de cuentas en mi casa se vivía de alguna manera de que mi mamá, de que no vamos a ver ciertas películas, ya ves, Sí, como sí, de sí. antes, Sí, ¿sí? o sea, bueno, en mi caso también vámonos los jueves a las 7 visitas y en familia, o sea, que es más de guardar. Sí, ándale, guardar. Entonces mi mamá era de que, y nada de viajar.
pesar de que vivíamos en Monclova o ya estando aquí en Monterrey, es nada de viajar y hasta la fecha nadie viaja. O sea, como que es una regla no escrita en familia. Entonces, y por eso te digo, o sea, yo creo que en ese momento viví una verdadera Semana Santa, o sea, ya de otra manera, ya es donde yo empezaba a abrir los ojos en el lado espiritual. Okay. Es donde, pues ya me acerco más a Dios. Y sí, o sea, mi mamá, recuerdo que mis papás fueron a recibirme y mi mamá de que... Chillando. Sí, chillando, yo creo, internamente no me lo demostraba, pero pues sí, ella dice como que me veía llena de luz, llena de muchos sentimientos de, no sé, o sea, yo creo que ya quería venir, correr y compartir la palabra de Dios y fíjate que esto, o sea... Sí, nos queremos ya cuando nos toca nuestro querigma, cuando esa conversión que Sí. Dios nos queremos evangelizar, queremos irnos Sí. como San Francisco por todos lados. Sí. Y en ese momento, ¿cómo aterrizas? O sea, ¿cómo aterrizas todos esos sentimientos? Porque pues es un retiro, te mueve todo, te mueve el corazón, te mueve la mente y aterrizar, porque nos queremos comer el mundo al momento de conocer a nuestro Señor. ¿Cómo fue ese momento de que, a ver, ¿qué voy a hacer con esto que traigo? Pues compartirlo. ¿Pero La cómo? verdad es de que, pues siempre he tratado, mis papás o mi familia siempre han de que tienes que ser buena persona, los Sí, valores claro. y esto, lo otro. Entonces, yo creo que reforzaron, o sea, ese amor a Dios, esa, pues, fe, por así decirlo, porque al final de cuentas, pues, la fe es eso, ¿no? De creer que está pasando y continuar con esa Sí. situación, con esa esperanza, con esa llama, ¿no? Pues yo creo que inconscientemente, Marina fue en el sentido de que, pues, si antes eras buena persona, ahora vas a ser mucho más. Mejor. Y mucho mejor, y más compartida, más empática, más regalar amor. O sea, Ahorita dijiste más compartida. ¿Eras muy cerrada? ¿Muy tus no, cosas no, antes? no, pero pues O sea, como antes sí que... era un poquito más de que qué pena ofrecer de comer, ¿verdad? De Ah, que ya. vas, cenas con, digo, perdón, comes con tus compañeros, lo que tú quieras. Sí. Yo soy de que tipo aquí hay, ¿verdad? Pero no, ya compartes. Ajá. O simplemente de que, como típico, ¿no? Que ves a una persona, vas caminando, ves a alguna persona y hay veces que dices tú, no, no quiero darle. Entonces, como que iba quitando esa venda de mis ojos de decir, sí, hay que darle, porque Dios dijo que hay que compartir, o ya Y empezaba con dar... esos Sí. hábitos. Entonces, y pues tratar de el amor, obviamente compartirlo, y como él, ¿cómo te diré? Yo creo que aprendí y a lo largo de este tiempo lo sigo aprendiendo y trato de mantenerlo, de saber que todos somos hermanos, ¿sí? De ver a la persona, yo creo que o más humilde o más rica, empoderada, no Sí. sé, con los estatus sociales como que eso no te limite de ver el amor a tu hermano, de eso, ¿no? Entonces, no es fácil, No, claro, nunca obviamente, es ¿verdad? fácil. Nunca es fácil, pero tratas de mantenerlo. Entonces, y aparte, bueno, no es de que no sea fácil, sino que a veces nuestras cuestiones humanas, que pues tienes problemas, detalles o tu estado de ánimo a veces eso no te lo permite. Entonces es como que a partir de ese entonces fue así como que mi cabeza de que, a ver, la gente no tiene la culpa de lo que te está Sí, pasando, mi claro. reina. Entonces, pues sí trato de, por ejemplo, de guardarme esos sentimientos a lo mejor a veces no tan buenos, pues yo sí lo que hago, voy corriendo al Santísimo siempre. O me voy a misa o rezo. Entonces, y siempre como que, no sé, en mi mente siempre ha sido de que, a ver, la gente tiene que ver un Dios en mí para que siga creyendo, o sea, y no porque Sí. yo sea la mejor persona, pero para que esos pequeños detalles, acciones, hace que la gente vuelva a confiar, vuelva a decir, ah, mira, que, o sea, que te vean. Aparte, desde entonces me acerqué más a la iglesia. Sí, desde el momento en que nosotros queremos expresar y que Ujú. se nos vea un Cristo vivo en nosotros,
o sea, arrastra gente. Sí. Ese ejemplo de Dios, oye, pues es que mira cómo sonríe Marina, mira, oye, nunca la vemos enojada. Sí me ¿Qué? enojo. Claro, claro, como todos. Pero ese, esa ahí, no podremos decir imagen, sino esa proyección de nuestro Señor hacia los Sí. demás. O sea, porque no es imagen, o sea, no queremos, eh, no queremos ser otras personas, sino Sí, ser no. nosotros mismos, pero reflejando a nuestro Señor. Ándale, porque al final de cuentas somos humanos Exactamente. y cometemos los errores a veces sencillos y otros garrafales. Entonces, somos seres humanos, debemos de estar conscientes de que también, o sea, el estar en la iglesia también, pues somos seres humanos y cometemos errores, ¿verdad? Sí. Pero siempre guardar esa postura de que, ¿sabes qué? Estoy en la iglesia, debo de guardar pues el comportamiento adecuado, debo de siempre estar en apoyo a mi hermano y tratar de eso, no nada más tenerlo en la iglesia, o sea, eso también en tu vida diaria, en En tu tu casa, en trabajo. tu trabajo, con tus amigos, Sí, con la persona que te topes, o sea, que es lo más difícil encontrar, o sea, aplicarlo en nuestra vida cotidiana y más en el trabajo. pues sí. Sí, sí, porque no estamos en nuestra zona pues de la iglesia, de gente que piensa Sí. igual que nosotros. Es que Eh, fíjate que la gente es lo que yo siento que a veces es lo que falta, que conozcan más de Dios, exactamente, que lo sí, conozcan, porque digo, yo siempre lo comparto a donde vaya, incluso, por ejemplo, en mi trabajo yo siempre, yo trabajo, como a veces mi trabajo es bajo presión y de que entrega esto, entrega lo otro. sí, o sea, hay términos, hay plazos que tienes que entregar y Sí, todo. entonces yo realmente la forma en la que yo me tranquilizo un poquito o en la que yo encuentro esa paz, de cierta manera, siempre estoy escuchando canciones. Siempre. O sea, tengo mis audífonos y la gente debe decir, mira, esto no tiene ganas de hablar. No, realmente es de que, bueno, a mí me gusta entregar mi trabajo bien, en tiempo, hago lo más humanamente posible, pero de una forma de no distraerme y de estar como que también de alguna manera en oración, y aprovechar el tiempo, pues siempre tengo así de que o estoy escuchando y, tipo el rosario lo estoy siguiendo, o canciones de pues católicas, o sea, o de los grupos o así, o sea, Sí, tengo ahí una un playlist. USB, sí, que siempre pongo una distinta, pero, y bueno, y eso es lo que trajo después del retiro. O sea, yo soy muy versátil, me gusta música de todo tipo, o sea, de todo te escucho, pero mi favorita es esa. Sí, o sea, es que la que nos relaja, la que nos Sí. llena, yo lo tengo para cuando estoy, no sé, arreglando algo en mi casa Ujú. o haciendo algo, también, o sea, pongo música, o música o pongo alguna conferencia de algún Ándale. padre, inconscientemente estás haciendo otra cosa, pero estás escuchando, Sí. y estás, podría decirse, en oración y, y es algo que nos puede incentivar, como dices, en Sí. concentrarnos, en hacernos mejor las cosas Sí. y es algo que le recomendamos a todos, Ah, o sea, definitivamente. que Sí, yo lo recomiendo totalmente. O sea, acuérdate que pues hay muchas maneras de hacer oración. sí, No simplemente, o sea, muchos dicen, hacer oración, como te digo, antes yo lo pensaba así, de que es irte a la iglesia, hincarte y estar frente a Dios, ¿no? Cuando Dios está en todos lados. Que ahora lo entiendo, ¿verdad? Ahora, ahora ahora ya, sé. ahora sé que está en todos lados, incluso en mi coche a veces manejando voy hablando con él, entonces, pero sí, o sea, yo creo que es una manera de tú llenarte de paz, llenarte de tranquilidad, llenarte de la palabra de Dios, y de eso tratar de reflejarlo, ¿no? O sea, porque típico en el trabajo siempre de que a lo mejor ya no hay hojas y ya estás haciendo el coraje de la vida y es como que ahí va Marina, de que no te preocupes, ahí voy. Hay más Ajá, hojas. pero porque a lo mejor yo me estoy llenando de eso Ujú. y eso es otra cosa que he entendido mucho, que a veces todos queremos compartir el amor,
Pero ¿y luego qué pasa cuando lo compartes totalmente? Pues volvemos a lo mismo, te quedas ese vacío, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que uno constantemente tiene que estar llenándose de ese amor propio. Sí, o sea, se vacía el... Exactamente, y para poder compartirlo. O sea, uno no puede dar lo que no tiene. Exacto. Y si no tienes eso, pues yo creo que, o sea, realmente a veces, malamente, yo te puedo decir que a veces cuando alguien está enojado y no quiero que se me pegue eso, yo digo, ay, es que le falta amor. O sea, inconscientemente eso es lo que pasa por mi mente. Y a lo mejor no es cierto, o sea, pero de alguna manera yo lo relaciono de que sí es cierto, te tienes que estar llenando de amor, de amor, de amor para poder compartirlo, porque eso es, definitivamente eso es tu vida diaria, ¿no? O sea, desde con tu familia, con tus hermanos, sí. Y estar compartiéndolo. Y la verdad es de que, pues soy muy afortunada. Yo te puedo decir que desde entonces he visto la vida de otra perspectiva, o sea, no sé, hay cosas que a veces pueden, sí hay momentos, no te voy a decir que todo es felicidad. No, claro, o sea, el que diga que al estar en la iglesia, al estar con Dios, ya todo es perfecto, no. Pues no, o sea, porque en la iglesia es santa porque Cristo la fundó, porque sí. Cristo es la cabeza y es santa por la santidad de Cristo, sí. Pero pues está conformada de pecadores como todos nosotros que fallamos, que tal vez incluso lleguemos a alejar gente de nosotros mismos por nuestras acciones de la iglesia, alejarlo de la iglesia. Y sí, por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado de cómo actuamos también, porque nos pueden ver en algún momento, nos dan una plática en un retiro o incluso que los que nos estén viendo aquí, escuchando y viendo aquí, pues aquí estamos hablando de Dios y afuera debemos de hacer práctica lo que estamos hablando. Sí, definitivamente. O sea, tienes que ser congruente. Y sí. Aparte, pues cuando vives el día a día y es lo que te digo, te sigues llenando del amor de Dios y dices tú, pues siempre quieres mantener esa llama, yo creo que ya se vuelve como que algo habitual, o sea, algo sí. De ti. ¿Sí ya, me explico? Ya no es algo de que, a ver, Marina, ya cambió de otra vez. O sea, no, ya es algo inconsciente que tú lo haces, es por inercia, ya es tu vida diaria. Entonces, pues realmente siento que no te cuesta. No. Digo, es como decimos, sí hay momentos, hay una disculpita, sí hay momentos en los que a veces uno sí, pues, trae la pila baja. Sí, o quiere tirar la toalla en algún momento. Pero también, fíjate que ahí es donde también, no sé, he encontrado el amor de Dios, híjole. O sea, porque es como dicen, a veces tú vas a ser el que vas a donar ese amor y a veces va a haber gente que te va a donar a ti amor para volver a activarte. O sí. sea... Que nos pasa sí. Mucho en misiones, los que hemos tenido la oportunidad de ir. Ay, divina, sí. Cómo nos recupera, o sea, como es como conectarnos a un enchufe y es que nos sí. Están cargando a través de ese amor de Dios las personas que vamos a visitar en misiones. Pero bueno, vamos siguiendo ahí por las partes. Dijiste que después del retiro te acercaste más a la iglesia. Sí. ¿Qué sentiste? O sea, que necesito acercarme más a la iglesia, incluso, pues, también con todo lo que implicaba de, pues, los pecados que tenemos todos como iglesia y entrar a ese amor de Dios, a ese amor de Jesús en la iglesia que Él fundó. Pues fíjate que es que en ese momento yo yo me sentí plena, o sea, yo dije, de aquí soy. Sí, de aquí soy y yo quiero hacer eso. Hasta yo le dije a mamá, mami, es que yo quiero, pues los chicos de staff, ¿no? O los que sirven, yo quiero servir como ellos. No me importa que tengan que lavar platos o no me importa que tengan que hacer lo que tengan que hacer. Yo quiero estar ahí. Y es fecha que yo me acuerdo que en ese entonces, en su momento cuando lo estaba viviendo, yo dije, es que yo no me quiero regresar, yo quiero estar aquí.
te lo juro. Entonces, digo, lo prometo, ¿no? Sí, no, todos caemos. Sí, porque sientes ese amor, esa Sí, alegría, o sea, sientes pues la presencia de Dios vivo. sí. Sí, o sea, totalmente. Y ahí caemos a como cayó San Pedro al momento de la transfiguración, Ah, sí. y que le dijo, Señor, estamos muy a gusto aquí, pues vamos a Hagamos tres quedarnos, chozas. hagamos tres chozas. Y en una homilía el padre dijo, no, o sea, tienes que salir a proclamar lo Ajá. que viste ahí. Pues Ándale. esta transfiguración en algún momento, si bien les dijo nuestro Señor de que no dijera nada por el momento, pero tienes que salir, o sea, no nos podemos quedar en la comodidad, en el comodismo, o aquí yo me siento a gusto, aquí me quedo, pero tenemos una vida más allá también, Sí, y Dios nos lleva por los lugares que por nos los necesita. caminos, los Caminos de la caminos. vida. Así, o sea, ha sido maravilloso Sí, claro. caminar con Dios. La verdad es de que, pues no te puedo decir que no me puedo quejar, porque sí lo he hecho. O sea, es Y como todos, todos. ¿no? O sea, Es como todos en algún todos. momento le hemos reclamado a Dios, a Sí. Jesús, Y a, cada vez a que estoy en ese momento algo. es como cuando Pedro iba en la barca ya de noche y que, Señor, si eres tú, mándame a caminar. Pues sí, todos les decimos, ¿verdad? Pero al Sí. momento en que vas caminando y de que, ay, Dios. Ay, Dios, si estoy caminando, y es Sí. cuando nos Eh, dice nuestro Señor, hombre de poca sí. fe. Pero también es donde dices tú, a ver, es donde tu mirada la estás desviando un poquito. Sí, Y nos pasa, ¿no? O sea, es como decimos, somos humanos. Bueno, yo digo, soy humana, el perfecto es Dios. Pero siempre hay algo, o sea, siempre hay algo que me vuelve a jalar, que me trae, o sea, es como dice, ya cuando te encuentra ya no te suelta, sí, ¿no? claro, o sea, y ya no nos podemos, o sea, si realmente nos enamoramos de Dios, y me pasa mucho Ujú. con amigos que vivieron pues, mi juventud, yo estoy pues en grupos, en todo, pues también desde los 18 años, y cómo amigos se han alejado tanto de Dios como de la iglesia. Digo, muchos son los llamados, pocos los elegidos. No estoy Claro. diciendo que yo sea elegido, no me siento, Sí, no, 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 pero no. sigo gracias a Dios, en el camino. Sí. Pero eh, las altas y bajas van a estar. Sí. Y No, y es, siempre hay un aprendizaje y es después de. exactamente, siempre hay un aprendizaje después de todo eso, Sí. y Dios nos va a encaminar pues a la plenitud. Sí, y te va Y, moldeando, o ajá, sea, yo creo que si tú me bien, preguntas, Marina hace 5 años a Marina ahorita actualmente, pues sí ha pasado por dificultades, sí ha habido situaciones en mi casa, pues sobre todo, por ejemplo, si me pongo a pensar, y yo creo que la más reciente, pues mi papá, ¿no? sí, Que, pues ya vive en mi corazón, pero hasta eso, pues, o sea, no te puedo decir que apenas, pero siempre hubo ese momento de que Dios, sé que estás aquí presente, pero sí, ahorita es como que mi corazón está constreñido, o sea, ahorita me duele, si sí, me claro. explico. O sea, Entonces, y Dios te llegó o te mandó esa prueba de esa pérdida de tu papá, ujú, estando ya pues un poquito unida, a- o sí, más unida y a qué Dios. bueno. Y claro, era lo que te iba a preguntar, ¿cómo sentiste? O sea, porque yo lo que pienso es, conscientemente, todos lo primero que hacemos es reclamando por qué Sí, Dios. O sea, incluso el Santo Padre Pío, que rescataba almas de la muerte, ujú, cuando falleció eh, su hija espiritual, ujú, llorando le dijo, Señor, no me dijiste, o sea, porque sabías que si yo me daba cuenta que te la ibas a llevar, te la iba a arrebatar, y lloraba. eh, Todos en algún momento pues le reclamamos a Dios por una pérdida de sí. un ser querido, y más siendo un padre.
Sí, no, sí fue difícil. Fíjate que para no ondearme del Sí, tema, sí, claro. muchos como quiera saben, digo, yo lo comparto, pero mi papá, fíjate que sufrió una enfermedad de demencia vascular, Ok. que es como tipo el Alzheimer, pero este es diferente, o sea, es parecida, tiene como que los mismos síntomas, ¿no? Entonces mi papá fue perdiendo cierta, ¿cómo te diré? Pues sí, o sea, al final mi papá no sabía cómo me llamaba. Cierta lucidez que Sí, se fue ándale. perdiendo. Entonces, pues tenía que ser asistido de alguna manera, ¿no? Obviamente, sí fue algo difícil para yo como hija y para mis hermanos y todos, ¿no? El saber que el hombre fuerte, alto, grandote, que daba la vida por ti, pues estaba en esas condiciones, ¿no? O sea, es como que, y fue de un momento a otro. Entonces, me sirvió bastante, o sea, yo creo que Dios me ha ido formando en cada etapa y a todos. Y en ese momento, pues sí lo acepté. O sea, yo creo que yo recuerdo que sí lo acepté porque yo dije, bueno, es que ahora es mi realidad y la realidad de mi casa. Y lo más bonito, que aparte de todos esos valores, es que como familia nos unimos más. O sea, todos teníamos nuestro rol, todos ayudábamos, todos, para arriba, para abajo, esto, lo otro. Sí hubo una situación difícil que, por el tema de mi mamá, de que pues sí, estaba un poquito de que, pues, tener una persona en esas condiciones sí es difícil, este, incluso me atrevo a decir, y una disculpa en ese sentido, porque yo me acuerdo que en una de las actividades de la iglesia nos tocó ir a un asilo. Ok. Entonces, por mi mente, yo me acuerdo que yo decía, pues yo, por ejemplo, mis abuelos yo no los conocí, no tuve mucha empatía con mis Ok. abuelos, fallecieron muy chiquitos, y el único abuelo que tuve, pues casi no conviví con él porque era cuando vivía en Monclova. Ah, ok. Entonces, realmente así como que el amor de abuelos no lo conozco. No me ha faltado amor, gracias a Dios. Sí, pero no tienes Sí, ese ese cariño de sentimiento, abuela ese de que cariño. te cocinaba, no, no lo tengo, ¿verdad? Yo creo que Dios me ha mandado de otra manera, Que es abuelos de amor. amigos y así. Sí. Entonces, pues en su momento yo decía, ¿por qué les hacen esto? ¿O por qué vienen y los dejan? O sea, Sí. o sea, inconscientemente es lo que te digo, o sea, el Sí, sí, grado de sí. madurez. Pues ándale, cuando llegó la prueba. Llegó la prueba Exacto. de que, pues mi papá pasa por esta situación. Duró mucho tiempo con nosotros, duró como unos 10 meses. Pero es una enfermedad que él eran las 3 4 de la mañana y estaba despierto. Ok. Sí, entonces, y eran 3 4 de la mañana y quería comer, o sea, muchas cosas, ¿no? Y en su momento, pues mi mamá, o sea, pues la mayor carga era mi mamá, ¿no? Sí, claro. Y nosotros como hijos todos trabajando, entonces, pues sí le ayudábamos, nunca la dejábamos sola, pero pues era de que a veces, bueno, yo me quedo con mi papá, me desvelaba a 4 de la mañana y de que levántate a las 7 a trabajar normal, ¿no? Y seguía y seguía y seguía. No te puedo decir que fue, o sea, sí fue difícil el mantener ese ritmo, el, el tener ese momento de que, pues lo que estaba pasando, esa realidad, aceptarla, Sí, claro. pero también era difícil el lado de físico, ¿no? De que me estoy cansando, y sobre todo el lado de mi mamá. Mental también, o sea, Sí, cómo funcionas ya en el trabajo, en tus sí, demás actividades, o sea, teniendo esa presión en el corazón y en la mente, en sí. cansancio, todo. Sí, entonces la prueba más grande fue esa, de que, ¿sabes qué? Este, pues por tema de trabajo, no, pues vemos ahí cuestiones de criminales y esas cosas, entonces por Sí, temas de trabajo yo le decía a mami, pues es que alguien que venga a asistirlo, pues no, porque me daba miedo, ahorita la inseguridad está al todo sí, el claro. tope, ¿no? Y mi mamá también no ha sido mucho de eso de que tener amigas y así, o sea, realmente pues la familia, somos muy cerraditos, sí, inconscientemente somos muy cerrados, entonces pues mi mamá así como que crear vínculos con vecinas o Y así, nada. no. Entonces yo decía, pues ¿cómo le hacemos? O sea, si contratas a alguien es meter a alguien a tu casa, pero yo decía, la situación que estaba mi papá,
Y luego mi mamá, que al final de cuentas, pues es mujer, o sea, te daba miedo meter a alguien, ¿no? Entonces, pues la prueba más grande fue eso, o sea, de que tener que llevar a mi papá a un lugar que lo asistieran. Porque Ok. aparte, déjame decirte que, pues dices tú, es que aquí está la casa, todas las comodidades, pero no, una casa no está preparada al Para 100%. asistir a ese tipo Exactamente, de personas. exactamente. Entonces ellos van perdiendo un poquito de conciencia y tienes que asistirlos totalmente, totalmente. Entonces sí necesitaba Sí, al asistencia 100. de 24 horas, entonces ahí es donde, híjole, o sea, yo creo que Dios me dio la respuesta. De cuando yo pensé de que en un asilo, ¿por qué lo hacen? Sí, Ahí es cuando ahora Dios me puso en ese Dios nos lugar. da la respuesta. Sí, me puso en ese lugar y ya, y sí recuerdo y dije, ay Señor, o sea, Ya te entendí. ya te entendí, ya sé lo que se siente en el sentido de que pues a veces no lo hacen por hacerlo, no es Sí, por la necesidad. la necesidad de, o Ajá. sea, desgraciadamente sí luego hay personas que sí Sí lo lo hacen hacen por esa por situación, esas ¿no? situaciones, pero hay personas, o sea, que necesitan ese Sí, cuidado, como es en este caso tu papá. Y en algún momento, o sea, ya obviamente, pues le entregaste a nuestro Señor, a tu papá, como desde que iniciamos le dijiste que pues ya vive en tu corazón, ujú, siente, o sea, el tener a alguien pues tan cercano, o sea, con nuestro Señor, a lo que nosotros creemos, nuestra ujú. fe, pues es tal vez también una alegría de tener a alguien que nos puede interceder Ah, sí. con nosotros. Ha sido Por difícil, nosotros. Sí, claro, o sea, es totalmente ha sido difícil. difícil porque yo creo que esos 2 años que mi papá estuvo enfermo de esa situación, como que me uní más a él. O sea, siempre he sido, yo soy la más pequeña de la casa, entonces yo era como que la chiflada de que mi papá, mi papá, mi papá. Incluso mi papá por muchos años me llevaba al trabajo, o sea, me llevaba a Era todos la lados, ¿no? chiquita de papi. Sí. Y sí me chiflaba a mí, pero siempre chiflaba a todos, o sea, no se pongan celosos, ¿eh? Pero yo creo que hubo ese vínculo más grande, ¿no? Y como te digo, pues lo tuvimos que dejar en una casa de asistencia. Yo lo que hacía, porque pues era muy difícil, ¿no? Ujú. Yo lo que hacía era que un día sí, un día no, un día sí, un día no. Iba a verlo. Ok. Y también monetariamente es un gastar, porque pues temas de asistencia y todo, pues obviamente, y aparte los asilos no están nada baratos, Sí, pero quieres el bienestar de ellos, ¿no? Entonces ahora te tocaba a ti como hijo retribuir todo ese amor, todo ¿no? el amor. Y me acuerdo que siempre llegaba al Oxxo y siempre de que le llevo esto, le llevo el otro. Entonces, al grado que mi papá me veía y lejos de recibir, o sea, sí me recibía, pero era como que me agarraba la bolsa, porque ahí traía de todo, Sí, papitas, jugo claro. y de todo, no para él. Ya cuando pasó, obviamente sí estuvo enfermito, o sea, se agravó su situación. Hubo en una ocasión que estuve internado, lo tuvimos ahí internado como una semana y recuerdo que fue en Navidad del 2020. Ok. O sea, en plena En Navidad lo plena tenía, pandemia. en plena Es pandemia. Navidad de pandemia. Aparte, en plena pandemia, en plena Navidad se nos puso muy grave. Y Dios fue muy bueno. Ahí sí te puedo decir que también Dios fue muy bueno. Este, sí fue difícil porque imagínate, nosotros en Navidad eh, la estábamos pasando bien, a pesar de que mi papá estaba internado, la estábamos pasando un poquito bien porque ya nos habían dicho que al día siguiente salía. Ok. Y la pasamos normal, como Navidad, como si él estuviera ahí con nosotros. eh, Ahí en mi casa, los regalos es todos contra todos, ¿verdad? Sí, ¿no? Somos 10 regalos vas a tener que dar y vas a recibir, ¿no? Entonces, pues confiados en que al día siguiente lo íbamos a recibir en casa. Cuando al día siguiente me hablan,
yo la verdad no sé por qué me ha tocado, esa es otra situación, no sé por qué me ha tocado así como que, sí, que te hablen a ti. Entonces, imagínate, o sea, y en temas de pandemia, este, pobre la gente que tenía a sus enfermos y esperar una llamada al día. Ah, Una llamada al día y de que tenías que contestar porque si no ya no te volvían sí. a llamar. Porque en ese entonces era como temas de pandemia, no te dejaban estar, ni siquiera fuera del hospital. Y de nada servía porque no te dejaban Sí, entrar no, a o verlo, sea, ¿no? ¿para qué estás ahí? Entonces, yo recuerdo que el día 25 sí recibí una llamada de que, ¿sabes que tu papá posiblemente posiblemente lo vamos a entubar? Y tú, No. ajá. No, se me vino el mundo encima. Sí, claro. En ese entonces me vino el mundo encima. Recuerdo que lo primero que fue agarrar mi rosario, me puse a rezar, pedirle a Dios esto, lo otro. Y yo me acuerdo que en esa ocasión la importancia de un rosario, fíjate. Bueno, yo lo Sí, promuevo claro. mucho. Recuerdo que entre sus pertenencias, porque te piden de que para asistirlo, no, o sea, estaba internado, pero me acuerdo que me pedían de que pañales, me pedían de que jabón, lo que tú quieras. Y yo me acuerdo que entre sus pertenencias, puse un rosario. ¿Tú le pusiste un rosario? Yo le puse un rosario entre, sí, te piden Sí, claro. pañales y toallas y no sé qué. Yo me acuerdo que le puse un rosario. Que me habían entregado precisamente en un retiro. Otro retiro que viví. Que después les digo cuál. Ya, para allá vamos Ya ahorita. vamos 2 o 3. Bueno, entonces sí le puse. Y le escribí. O sea, yo no Ok. sé, pero yo tenía esa fe, ese sentido de que yo sé que alguna enfermera lo va a ver y se lo va a enseñar a mi papá. A pesar de que dices tú, pues él no sabía ni qué onda, ¿verdad? Sí, O sea, no. él ya ahorita, o sea, en ese entonces, pues no sé si estaba consciente de si tenía hijos o no, ¿verdad? O sea, por su situación mental, ¿no? Y así quedó. Total, mi Madre Santísima y Dios, o sea, definitivamente me concedieron que de la nada se fuera recuperando. Se Ok. recuperó hasta el grado de salir del hospital. Yo me acuerdo que como pude, o sea, fui a recogerlo y como pude lo cambié, como pude, o sea, nadie me ayudó, o sea, ahí es una de las importantes cosas que también yo creo que Dios te da la oportunidad de vivir eso para que tú sientas, o sea, sepas el sentir de la gente que pasa por esas situaciones, Sí, ¿no? claro. Y ser empático sobre todo y saber que en algún momento estás ahí o estarás ahí de nuevo. Y ya, pero esa fue una de las situaciones y uno de los milagros muy grandes. Sí, no, y ya luego, pues Dios, cuando pues quiso tenerlo ya en su presencia, pues Sí, lo tiene, eh, se fue a la casa paterna. ajá, Gracias por contarnos, sí, creo que es muy el, el hecho que lo platiques, tal vez alguien esté pasando por esa situación, que sepa que está Dios con él, que sí, está Dios con su familiar enfermo, o que si ya hay una pérdida, pues Dios es el consuelo. Y sí, más ahorita que mencionas el rosario, pues María también es nuestro consuelo, sí, que María nos ayude a vivir ese duelo, a vivir ese dolor, sí, que, que es importante el saber que tenemos a un Dios de vivos, no a un Dios de muertos. Para Él todos exacto. estamos vivos y pues para Él pues también está presente tu papá en toda tu vida. Sí, definitivamente, o sea, como te digo, sí fue ya cuando pasó su deceso, o sea, obviamente, pues no entendía. Sí, no, Fue un sí, shock. un shock. Y sabes, tú sabes en tu corazón que tarde o temprano tenía que pasar. Sí, Obviamente nunca estás preparada pues, para ese tipo de en la vida. situaciones, ¿no? Y ha sido
Pues sí, fue un momento en el que yo decidí medio apartarme. O sea, sí, me tuve que apartar, yo creo, para entenderlo. No para entender a Dios, para vivir ese proceso y aceptarlo. Sí, claro. O sea, aceptar, o sea, no es muy fácil decir que aceptemos la voluntad de Dios, pero en este Claro. momento es un proceso, es un duelo de aceptar esa voluntad de Dios, Sí, porque al final, pues, mm, nuestra vida le pertenece a Él y pues vamos sí, a ir a Él, pero el entenderlo estando en esa situación es muy difícil que de la noche a la mañana lo entiendas. Eso es un dolor y, y más cuando sabemos que pues, Jesús, incluso sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, lloró por la pérdida ah, claro. de su amigo. O sea, Él entiende nuestro dolor de la pérdida de un ser querido y está con Él, pero sí es un proceso de, Sí, es bien difícil. de otra vez volver a sentir pues esa unión. Sí, definitivamente. O sea, yo me pongo a pensar, si conmigo fue difícil, yo me pongo a pensar, por ejemplo, todas las personas que fallecieron ahora por este tema de Sí, pandemia y la situación tan difícil que vivieron en sus casas, o sea, desgraciadamente y en un sí. abrir y cerrar de ojos que ahí es donde yo me pongo a pensar, fíjate lo vulnerable que Ujú. somos, o Sí, sea, los vulnerables, lo frágil que sí, somos nosotros. Desafortunadamente me tocó con un muy buen amigo eh, que pues llegó al hospital, se complicó también por COVID y falleció. El impacto de, de un de un domingo, día. en un domingo a las Ujú. 3 4 de la tarde hablar con su esposa y decir que el doctor le estaba comentando que ya estaba la oxigenación bien, que no le podían, todavía no le podían bajar la temperatura, pero que está evolucionando. Y para que ese mismo domingo a las 8 de la noche me llegue un Mensaje. mensaje diciendo que ya nuestro amigo llegó a la casa del padre, pues es un shock. O sea, sí, 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 y es un dolor eh, que sí es muy, muy fuerte, pero no es comparado con las personas que fallecieron. No imagino el dolor también pues de la esposa, de los hijos, de no haberse podido despedir sí, de su ser querido. sí, Es algo que también hay que estar muy, muy enamorado de Dios para que en su momento podamos llegar a entender o que Dios nos dé la luz para llegar a entender. Porque solos no podemos, sí, solos nos no. volvemos locos. No, definitivamente no, como te digo, en ese entonces yo recuerdo que me aparté un poquito. Y fíjate, algo tan curioso, me acuerdo que antes de, yo creo que unos días antes de que mi papá partiera, me cambiaron de trabajo. Okay. Enojada yo con la vida de que, ¿por qué? Porque, o sea, bueno, para mí sentir era de que, pues en ese trabajo salía más tarde, entonces yo decía, tengo que asistir a mi papá, o sea, mi Sí, claro. preocupación era mi papá, ¿no? Entonces pasa lo de mi papá y luego yo continúo con mi vida, pero ese trabajo continuaba igual, o sea, de que salía tarde, 8 o 9 de la noche, entonces hasta en eso ya después comprendí el amor de Dios, de que sabes qué, te mandé ahí, pues para que pudieras soportar eso, Sí, claro. ¿sí? O sea, yo creo que no, o sea, es fecha que siempre lloro y soy muy chillona, pero yo creo que hubiera sido peor si hubiera estado mucho tiempo en mi casa. Claro. O sea, o sea, necesitabas Como que mantener mi mente. mantenerte tu mente en otra parte. Y fue muy Este, curioso, fíjate, porque sí me aparté, pero ya después de un tiempo, porque me aparté de muchos amigos, o sea, yo vivía en mi corazón, ¿no? En mi sí, yo creo caparazoncito. que es un proceso. Sí. Y mucha gente, como que soy así.
y muchos amigos me hablaban y todo, y la verdad no les contestaba, una disculpita. Pero ya después hubo un tiempo, o sea, ya después de unos días, recuerdo que yo dije, es que ya no quiero estar así. O sea, yo quiero volver a brillar, yo quiero volver a ser como antes, yo quiero volver a ir a la iglesia. O sea, fue un lapso de Sí. un mes, 2 meses, no recuerdo bien. O sea, el llamado de Dios. Sí. Sí. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Que en este caminar con Dios he conocido grandes personas, o sea, grandes amistades. Y que tienen ese común del amor Sí. de Dios, que es muy también, no nomás en las relaciones de noviazgo, de matrimonio, No. en las relaciones de amigos también es muy importante el que estemos Sí. unidos en oración con Dios. Y bueno, pasando ya para Sí, no no, dale, tú volver, pregúntame. eh, para dejar un poquito ese dolor, eh, ¿cómo ves ahorita? ¿Cómo has visto, o sea, la etapa, o sea, cuando nosotros estábamos pues en la adolescencia o unos años antes, vivíamos más, bueno, yo siento que era más fácil llegar a un joven para que se acercara a Dios. Ahorita ya es más complicado. O sea, ¿cómo has visto tú en los retiros que has asistido, eh, ese, ese corazón más duro? Siento que la misma sociedad ha hecho para alejar a Dios de cualquier momento de la vida de un joven o de cualquier momento de la vida de cada uno de Sí. nosotros. En, en esos retiros, si has sentido algún cambio de, oye, es que en esta plática casi siempre, pues, el más duro se quedaba y ahorita casi nadie, o cómo has visto esa evolución, o que pudieras pensar que tendríamos que hacer nosotros para volver a que los jóvenes lleguen a ese amor de Dios. Pues compartirlo. O sea, ¿cómo te diré? Sí me ha tocado ver a las personas cómo llegan y cómo se van del retiro y obviamente como yo, maravilladas, enamoradas de Dios y esto y lo otro. Yo creo que lo que faltan también son las herramientas, el compartir, el decir, ¿sabes qué? Es que esa llamita la tienes que tener encendida. Y son el vaivén de emociones y de las circunstancias de la vida, o sea, y es lo que te digo, afortunadamente yo siento que soy muy bendecida por las amistades, por mi familia, por el círculo de amigos que, o sea, el círculo donde me rodeo y de que ahí quiero estar, ¿sí? O sea, no es, muchos dicen, es que ya lo conocí, ya sé del amor y yo solito me mantengo. No, No, no. o sea, al final de cuentas, no, El mundo necesitas. te come. Y aparte, imagínate, yo digo, tengo 6 años en la vida de Dios y ni siquiera, o sea, siento que no lo conozco tanto. O sea, cada día aprendo algo nuevo, cada día. Y Ujú. yo siempre estoy así como que atenta a lo que me dicen. O sea, si sea una palabra que tú me llegues a decir ahorita, como que digo, es que este mensaje me lo mandó Dios, ¿verdad? Pero Sí. yo siento que mucha gente o muchos jóvenes se distraen con el mundo. Sí, y el mundo que El mundo hace mucho aleja, ruido. sí. Ajá. Y aparte es lo que te digo, o sea, es el mantenerte también tú, o sea, porque pues simplemente en el trabajo, ¿sí? Oye, yo, yo sí te puedo decir que yo sí comparto el amor de Dios en el trabajo, o sea, con mi empatía, con la forma de ser, con esto y lo otro. Hay momentos en que me preguntan, ¿tú vas a la iglesia? Sí, sí voy, mira, yo te puedo recomendar este libro, te puedo recomendar el otro. Hay gente que te juzga de loca, ¿verdad? O Sí, sea, claro. o hay gente, pues no tanto así, sino que a lo mejor no les interesa. Pero también tú como persona y como de este lado de la iglesia sabes que el momento de ellos Cuando Dios es, quiera. ajá. Y muchas veces también hay personas que quizá te llegan a imponer y pues no, a fuerza ni los zapatos, o sea. No, no. Pero el ruido del mundo definitivamente, y sobre todo ahorita en temas de pandemia, que ya ves que se cerraron las iglesias,
Sí, hubo una baja de... Sí, entonces yo creo que eso es lo que afectó. Sí. Porque al final de cuentas, o sea, y te voy a ser bien sincera, yo era de asistir todos los domingos a misa y lo sigo haciendo, procuro hacerlo, pero en temas de pandemia pues no ibas a misa, entonces Sí, la lo veías en línea, Eucaristía, ajá, pero pero pues, faltaba. sí, entonces, pero también sí te puedo decir que también está en uno, porque yo también buscaba y veía que, tal padre va a dar este diplomado del amor o del noviazgo o cuestiones así, que todo eso te sirve, o sea, todo eso lo tienes que aprovechar, siempre tiene que estar uno ahí, pescando, ¿no? Para poder aprovechar todas esas cosas. Entonces, pero sí, yo lo que recomiendo, yo soy muy, ¿cómo te diré? O sea, a veces digo que soy mala amiga, en el sentido de que no soy de las que te manda todos los días mensaje. Yo a lo mejor veo que publicas una foto, yo veo que estás bien. Supongo yo, malamente, supongo yo Que estás bien. que estás bien. Pero al final de cuentas, si yo veo algún mensaje que a veces a veces lo que publicamos es un reflejo de lo que traemos, Sí, ¿no? sí. Entonces, si yo veo alguna situación así, es como que me llama la atención y es como de que mi forma de ser es, hola, ¿cómo estás? O vamos por un café, o esto y lo otro. Entonces, también es una recomendación para las personas que viven alguna situación. No te lo calles. Sí, sí. Sí, o sea, a veces yo, como te dije, me aparté, no debía hacerlo a lo mejor, o no quiere decir que esté bien o esté mal, pero si es necesario platicar con alguien, pues debes de tener amigos y la confianza, ¿no? O sea, y yo creo que siempre va a haber alguien que te va a querer ayudar, apoyar, y sobre todo siempre va a haber ese mensaje de Dios. Ese, que encontrar ese Sí, mensaje de Dios en los amigos, en la vida, en, en en, los en los libros, libros, en o sea, las películas. porque dicen también que nosotros somos lo que leemos. O sea, si lees Sí, algo en contra de la iglesia, en contra de Dios, o que Dios no existe, pues te vas a crear un concepto. Y luego, como un padre en algún momento también comentó, muchos odian lo que creen que es la iglesia, ujú, no odian lo que, porque no conocen la iglesia, no odian la iglesia, odian lo que creen que es la iglesia. sí, Y, y también es adentrarse en ese amor de Dios, con los libros, con las horas santas, la, ándale, las horas santas o son sea, súper divinas. pues, la Eucaristía entre semana, Eucaristía, si te da el tiempo y enriquecernos, como lo hemos dicho aquí en esta plática, es no puedes dar lo que no tienes. Si nomás das, se te va a te va a vaciar hacer sí, se te va a descargar la pila. descargar la pila, a vaciar el vaso y quedar tu vaso pues vacío. Y pues necesitamos, o sea, Sí, nosotros tenemos que necesitamos, dar y recibir. ándale, y necesitamos que Dios venga y llene Exacto. ese vacío. Hablando de la hermana Glenda, yo recuerdo una canción que decía, si se acaba el vino en tu vida hoy, pues Sí, ¿quién es el vino? Jesús. O Sí, sea, sí, o sea, si es pedirle a María ándale. que nos dé, que le diga que se nos está acabando el vino Sí, o a sea, Jesús. importante, o sea, que María siempre es una intercesora, Sí, entonces, si a veces no sabemos cómo llegar al Padre o cómo llegar a Dios o cómo llegar sí, a sí, Jesús, bueno, pues, por medio de María. oye, sí, María, oye, mamá, o como tú le digas, ¿verdad? Y para mí es mamá, o sea, yo le digo Sí, mamá, este, pero sí, o sea, importantísimo. Y yo creo que es eso, cuando tú te sientas así, es buscar ayuda en el sentido con tus amigos o tú también, o sea, no dejarle la chamba a los demás, ah, no, no, porque al final de cuentas, pues tu buscar cuerpo es tu nosotros. templo, entonces tú tienes que tener en constante esa situación de enriquecerte tú también totalmente y sentir ese amor, o sea, de Sí, decir,
pues yo soy hijo de Dios y me ha dado estas virtudes, estos dones, Hay o que sea, explotarlos darlos a también. los demás, esos dones. Pero sí, definitivamente el ruido del mundo y que ahorita hay muchas facilidades, tanto en redes sociales, en Sí. internet, pues nos distraemos. Sí, nos distraemos y somos tan visibles Sí. todos que nos distraemos y vemos algo y se nos olvida la gracia que debemos de tener, incluso de ver el contenido que está en las redes y pensar, o sea, Es lo que que, estoy viendo me aleja o me acerca a Dios, me quita la gracia o me enriquece la gracia. sí, no, y es que la vida no es fácil No, y, o sea, nunca. y el camino de Dios tampoco. El que piense que ya estando con Dios vas a ¿Vas a ser feliz vas a ser siempre? feliz o un No. lecho de rosas, pues no. No, pero yo sí te puedo decir que he sido el mejor. Sí. El que yo no sé qué sería de mi vida si no lo hubiera conocido. O sea, si no hubiera tenido ese acercamiento más profundo con él. Yo no sé qué sería de mi vida, yo no sé qué estuviera haciendo. O sea, y obviamente amo todo tipo de pláticas con amigos, con la persona que se dé, pero prefiero realmente mi preferencia es siempre estar hablando de él. De él, sí. Sí. Y hablando ya para ir cerrando, muchas gracias por la invitación, digo, por aceptar la invitación. Una dinámica, ¿cuál sería el primer pasaje o el pasaje de la Biblia que más te gusta o más te ha tocado tu vida y por qué? O sea, ¿qué pasaje se te viene a la mente ahorita? ¿Cuál es el pasaje de la Biblia que más te llama? Pues es que tengo varios, fíjate. Puedes Tengo decir varios. dos o Mira, siempre, por ejemplo, obviamente, como lo dijiste, o sea, el primer milagro de Jesús. Okay. ¿Por qué? Porque va incluida María. Porque obviamente cuando Pero hablamos... la frase o el versículo que quiera, o sea, hagan lo que él les diga o cuál sería. Sí, sí, o sea, hagan lo que él les diga. Okay. Y que él accedió también, o sea, Sí, claro. pero Sí, sí, ese es uno de los pasajes que me encantan, que es donde ves, o sea, que al final de cuentas, Jesús... el poder de la intercesión de María. Exactamente, el poder de la intercesión de María, el saber que ella siempre va a estar para ti también. Ese me encanta. Y pues ser el primer milagro es donde ahí Jesús obviamente empieza a darse a conocer en ese sentido. Y como él comparte, ¿no? O sea, comparte. Es como decían, de que no recuerdo bien cómo va, pero que le decían a los novios de esa boda de Caná, de que, oye, casi todas las personas Sí, dan el mejor vino al principio y dejan al final. Y en cambio tú lo has dado al final el mejor vino. Entonces, pues trae muchas connotaciones, o sea, Sí. de que muchas circunstancias de la vida, de que siempre hay que esperar lo mejor de Dios, siempre hay que estar en constante. Y pues no es de que me guste tanto, pero a veces me identifico y yo creo que muchas veces nos identificamos y la verdad es que ya no quiero hacerlo. Pero cuando Jesús ya con las hermanas, María y Marta. Yo creo que muchos... ¿Quién eres, María o Marta? Pues siempre soy Marta. Bueno, no. No. Hay ocasiones que soy Marta. Okay. Porque es como decimos, o sea, se te olvida a veces lo más importante. Sí, a veces la vida es como decimos, la juventud ahorita es como que ese caminar de la vida, lo rápido, esto y lo otro, que a veces no te das el tiempo, tu tiempo de estar con él y de apreciarlo y de vivir ese momento y de atesorarlo como lo hacía María. Entonces, no es de que me guste tanto, pero sí, muchas veces es como que siempre cuando yo, como que es mi manera de que Dios te dice, a ver,
Ven otra vez, María eligió la mejor parte. Ándale, como que lo escucho, vaya, Sí. como que es una manera de, ay, Señor, perdón, o sea, y vuelvo a ser María, ¿verdad? Trato de seguir siendo María, Sí, sí. aunque otras veces vuelvo a caer como Marta. Como Marta, de que el mundo se nos viene encima Sí. y nos olvidamos de Dios y vamos y le reclamamos a Dios, oye, no me has ayudado, oye, pues es que... o le reclamamos de que, oye, es que mis hermanos... De que yo estoy haciendo todo, estoy Sí. tratando de ser como tú, pero me estoy perdiendo un poquito. Me estoy perdiendo y ser como María, que eligió la mejor parte, que es escuchar a los pies del Señor. Ándale, y siempre correr a los pies del Señor, o sea, Exacto. de estar ahí, de que Señor, ayúdame, o sea, y siempre pedir esa ayuda, esa intercesión de que por favor, Señor, ayúdame, porque esto me sobrepasa. Sí, y pues qué mejor oportunidad ahora que el 22 de febrero es miércoles de ceniza, Sí. conversión, para poder dar una interiorización en nuestra vida. Marina, muchísimas gracias por este espacio, por esta plática. A ti y a todos los que nos escuchan, también les quiero recomendar este libro de Roma Dulce Hogar. Nuestro es Roma Dulce Hogar. Sí, ahí ya se ve mejor. Es de Scott y Kimberly Hahn. Es nuestro camino. Marina, de nuevo, gracias por todo. Y a ustedes también, gracias por estar en estos momentos y en esta bonita plática con todos nosotros. Esto fue Sábados de Diálogos. Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias.